Dios les bendiga a todos los hermanos que nos escuchan y que nos están viendo aquí en el Instituto Bíblico, todos los pastores, en nombre de Jesús, que la hermana Viviana. Dios le bendiga grandemente. Eh, bueno, voy a explicar sobre el profeta Nahum en los tiempos bíblicos. Como primer lugar, tengo aquí establecido lo que es el mapa bueno, podemos decir el mapa de Israel, pero para especificar exactamente dónde se cree que era Nahum. Nahum exactamente no se puede saber de dónde era, porque la Biblia misma dice en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la visión de Nahum, de Elcos. Elcos era supuestamente el lugar donde él vivía, pero Elcos en la historia no aparece en ningún lado. Los historiadores y las personas que estudian todo esto no han encontrado dónde o qué pasó con Elcos. Pero se creen muchos hipótesis o estudios teológicos. Se cree que tal vez Elcos correspondía a la misma ciudad de Capernaum en los tiempos de Jesús, porque Capernaum significa aldea de Nahum, y como Nahum fue un profeta reconocido, se cree que se le dio, después cambió el nombre al lugar de él. Entonces, ese lugar está ubicado exactamente aquí, en Capernaum, al pie de Galilea, sobre los lados de Galilea, al lado de Bethsaida o Corazín. Mar de Galilea lo vemos aquí en este lugar, y exactamente acá en este punto donde nos ubicamos. Esta Capernaum, hablando de los tiempos de Jesús, fue donde Jesús fue a la casa de Pedro. Pedro vivía en este mismo lugar. Entonces allí él visitó a Pedro, y se cree también que fue casa o hizo parte de la casa del Señor Jesús, porque estuvo mucho, mucho tiempo con él ahí. Podríamos también decir que está situada a la costa noreste del mar de Galilea, en un lugar llamado Tel Hum. Era el primer centro comercial y social de esta región durante el ministerio de Jesús. Entonces, creo que fue un Capernaum en aquellos tiempos un lugar muy importante de comercio. Bueno, quería mostrar aquí con este mapa, más o menos, donde está el mar de Galilea. En la parte del reino de Israel, o sea, aquí como en la parte norte, está ubicado lo que es exactamente Galilea, para saber dónde se encuentra Capernaum, ¿no? Entonces, ya vemos en la parte amarillo lo que es el reino de Judá, que está compuesto bueno, que fue la división que hubo, y entonces ya más o menos con eso nos ubicamos exactamente dónde estaba Capernaum. Supuestamente se cree que ahí fue donde era el lugar del profeta Nahum. Se desconocen muchos detalles realmente del profeta Nahum. Yo estoy investigando en muchos lugares y pues no hay datos específicos. Entonces podemos ver que no se sabe dónde estaba Nahum en el tiempo que escribió el libro, o cuando profetizó lo que él profetizaba. Pero estos datos más o menos que vamos a ver ahorita es con los versículos de la Biblia, y más o menos vamos a ubicarnos en la historia para entender todo lo que es acerca de Nahum. El tiempo histórico realmente se lo podemos marcar aquí, en esta línea de tiempo. Estamos hablando aquí 450 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, y así nos vamos extendiendo hacia atrás. Exactamente aquí en el centro está más o menos el tiempo de Nahum. ¿Sí? Se ve que más o menos como el 722, que fue la caída del norte, cuando fueron llevados cautivos Bueno, en el 722 fue cuando el reino norte de Israel, sabemos que son como las 10 tribus de Israel, fueron llevados cautivas por los asirios. Los asirios conquistaron este lugar del norte exactamente más o menos en este tiempo, en el 722. Entonces aquí marcamos una línea donde más o menos fue el caso, ¿no? Y Nahum está desde este tiempo hasta el 586, que fue la caída del sur del país de Israel, que fueron los de Judá. Estos fueron llevados cautivos por Babilonia, ¿no? Por Babilonia. Entonces, entre este lapso de tiempo fue las profecías de Nahum, y podemos notar que el mismo libro de Nahum cuenta más o menos como el tiempo, ¿no? Podemos encontrar, como en Nahum capítulo 3, verso 8, encontramos que él mismo habla sobre la caída de esta ciudad que se llama Tebas. Tebas es una ciudad egipcia donde en el 661 a.C. fue conquistada por los asirios también.
Los asirios fueron una potencia, puede decir, como un imperio muy fuerte, muy poderoso en aquellos tiempos por su maldad y por la tanta cosa tan mala que ellos tenían cuando conquistaban sus reinos. Eran muy temidos por todas las naciones alrededores. Vemos que aquí conquistó a esta ciudad que estaba en la misma Biblia, en un capítulo 3, verso 8, cuando él dice, cuando profetiza sobre los asirios, dice, tú no fuiste mejor que Tebas, dice Tebas, que estabas al lado del Nilo y que el mar y los ríos eran tus muros, ¿no? Pero el mismo capítulo habla, hablando sobre la caída de Siria, y dice así como pasó, dice entonces como pasó en la caída de Tebas, o sea que él ya en el tiempo que él profetizó ya había sucedido esa caída de Tebas, y en los registros históricos, vemos que fue en el 661 más o menos, entonces por eso más o menos ubicamos a Nahum en un lugar donde ya se había sucedido este hecho y no había pasado la profecía todavía cumplida de los asirios. Lo que puedo decir aquí es que la profecía de Nahum no era hacia el pueblo de Israel, no profetizó casi cosa de Israel o de Judá, fue muy mínimo, pero lo que él más profetizó fue la caída de los asirios y de Nínive. Sobre todo Nínive, que era la capital de los asirios, fue más o menos 120 años después de que Jonás fue a Nínive y predicó. Jonás predicó y se arrepintió Nínive en aquel tiempo, 120 a 150 años atrás. Y vemos que Nínive se arrepiente. Nínive era una ciudad grandísima. Por lo que cuenta aquí la historia, Nínive era una capital muy fuerte, pues, o sea, la capital de Siria, y era muy grande, grandísima. Creo que hasta 3 y 4 días se podían echar caminando dentro de la ciudad. Entonces, era muy grande esta ciudad, por eso era la capital, pero la gente era muy mala, tan mala que ellos reconocieron sus pecados en el tiempo de Jonás, se arrepintieron, Dios tuvo misericordia de ellos y no la destruyó, pero según la historia ellos volvieron a caer otra vez en su idolatría y otra en su maldad, en su corazón, y siguieron haciendo las cosas malas. Estamos hablando de 120 y 150 años después, donde ya hay otra nueva generación, donde no se despojaron de sus dioses, de sus cosas. Ya vemos cómo es el pecado en el hombre, ¿no? Entonces ya entra la historia Nahum. Nahum no predicó o no profetizó como para arrepentimiento de ellos, sino que ya confesó la total destrucción de Nínive. Y eso se cumplió en el año más o menos 86. Vino a cumplirse la profecía, después de ese año, vino a cumplirse la profecía de Nahum. Entonces, por eso está Nahum en medio de eso, de lo que pasó en la caída de esta ciudad de Egipto y la profecía cumplida de lo que él dijo acerca de Nínive y de todo el imperio asirio. Aquí podemos notar claramente más o menos el tiempo, ¿sí? De 661 al 612. Ese es el tiempo más o menos donde podemos ubicar a Nahum. Y con esta fecha ya o con estos datos es importante ya ubicarnos con él. La destrucción total de Siria fue por Babilonia. Babilonia después vino y conquistó a Judá y también conquistó al imperio de Siria y la derrotó tal como Dios había hablado por el profeta a Nahum. El mismo Nahum en su libro habla de las crueldades tan horribles que tenían los asirios y ahí en Nínive, de cómo destrozaban a los que ellos conquistaban y cómo eran tan malos con la gente que ellos ganaban. Entonces, asimismo Dios les pagó como a manera de castigo, porque todo el libro de Nahum habla de la veracidad de Dios y de la justicia de Dios. Es un libro donde muestra que todo imperio que se alza y se es altivo, Dios lo humilla, ¿sí? Porque Dios todavía tiene el control y el gobierno sobre todas las naciones y sobre todo imperio. Entonces Dios está mostrando que al pobre, al menesteroso y al inocente, Dios lo defiende. Y vemos que ellos, los asirios, conquistaron muchas naciones y ciudades con mucha maldad, y estas gentes eran gente inocente, y entonces Dios se quiso vengar de todo eso, no solamente con lo que hizo con el pueblo de Israel, que era su pueblo preferido, pero Dios es un Dios todopoderoso, un Dios muy misericordioso, y que Él defiende a los menesterosos y a los humildes, ¿sabes? Que vale la pena vivir humillados delante de Dios para que no tengamos que caer de lo alto. Entonces, asimismo Dios le mostró en visión a Nahum sobre estas profecías fuertes, lo mismo que lo hizo con Daniel, que también le mostró cómo caían los imperios, ¿sí? Cuando caía la piedrita del cielo y se destruía todos los imperios de esta estatua que representaba
los imperios más poderosos de esos tiempos. Y aquí Nahum también está mostrando cómo Dios derriba todo el orgullo de las naciones y las pone abajo cuando dice todo monte alto sea aplanado y todos los valles sean subidos y levantados, refiriéndose a los que se humillan delante de Dios. Y así sucedió, pues todas las naciones temían a Siria por lo fuerte, poderosos que eran, pero vemos que Dios los humilló y es increíble saber que una ciudad tan grande como Nínive y un imperio tan grande como Asiria pudiera caer, pero Dios mostró su poder y su veracidad, que Él es el que se venga y no nos corresponde a nosotros el vengarnos. Entonces, como ellos fueron látigos para Israel por su pecado, entonces Dios también es el que hace la herida y también la cura. Aquí vemos la caída de Asiria por Babilonia en el 612. Entonces ahí se cumplió la profecía de Nahum. Entonces ya vino el imperio de Babilonia y primero tomó a los asirios, luego tomó a Judá. Y vemos que Judá, pues aquí en este mapa podemos ubicar más o menos dónde está Siria, Nínive, la capital, aquí en este lado. Todo esto aquí es Asiria, aquí está Babilonia, aquí está Jerusalén, Samaria, todo lo que es este lugar pequeño acá es el país de Israel. Entonces nos ubicamos más o menos en el mapa donde sucedió todo esto que estoy contando. No se sabe exactamente en Nahum dónde estaba, si Nahum había sido llevado también en la primera vez de los asiliados, cautivos por los de Asiria, o estaba en Judá en el tiempo, pero el tiempo que él profetizó en Judá, asistieron 3 reyes que no saben ubicar exactamente cuál de los 3 reyes era en el tiempo en que él profetizó o vivió, pero ahí tenemos más que todo creemos que es el rey Josías, que estaba el rey Manasés, el rey Amón y el rey Josías, pero se cree que fue en el tiempo del rey Josías, lo más seguro según los estudiosos. Lo cierto aquí, lo más importante es que Nahum dijo algo muy real que se cumplió, sea que hubiera estado acá o hubiera estado acá, o sea, Dios mostró su poder y su gran gloria. Entonces, la profecía de Nahum era más que todo consuelo para Judá. Era como mostrándole a Judá de que Dios se iba a vengar de estas naciones malas por su maldad. Y era un mensaje de paz para ellos. Aquí en la historia es importante entender cómo Dios trabaja con las potencias también, como lo sigue haciendo hoy en día con Estados Unidos y con todo el mundo entero y con todos los gobernantes de la tierra. Pero toda la profecía, más que todo, muestra el poder de Dios, la venganza de Dios y la justicia de Dios, porque Dios es justo. Él pone su retribución al que es y levanta a los necesitados y defiende a los humildes. Entonces, bueno, para no alargarlo, ese es como un resumen de todo lo que es el tiempo de Nahum, ¿sí? El tiempo de Israel, y así es como podemos notar todo lo que es la historia de Nahum. No se cuenta mucho, pero esto nos ubica más o menos en el tiempo y en el espacio, en el cual se cuenta sobre lo que Dios hizo en el tiempo de Nahum. Fue algo muy importante. Dios les bendiga.